Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar de las características ecológicas de las islas y particularmente de la isla Hispaniola que alberga a nuestra República Dominicana y a la hermana República de Haití. Cuando se habla de isla, uno se refiere a un territorio que está rodeado de agua por todas partes. Esa es la definición clásica que traemos desde las escuelas. Pero para la ecología, el concepto de isla es un poco más grande y más abarcador. Habla de un territorio cualquiera que tiene parámetros relativamente fijos en todo su contorno. Eso puede hacer, por ejemplo, que una isla sea un cuerpo de agua rodeado de tierra por todas partes. Fíjese cómo invertimos la definición. Un lago, por ejemplo, el lago Enriquillo, si yo lo miro desde el punto de vista de características relativamente fijas que lo limitan, yo lo puedo ver desde el punto de vista ecológico como una isla. Incluso puedo ver una zona de una montaña al interior del territorio que tiene una característica de circulación de los vientos, que las pendientes están en determinada dirección, que tiene una característica geológica determinada, la puedo ver como una isla, en tanto hablo de una porción de territorio que tiene una serie de caracteres definidos que lo separan a partir de sus límites. Por lo tanto, el concepto de isla ecológica implica tres ideas fundamentales que es importante que veamos antes de entrar en el tema. Primero, yo tengo parámetros relativamente definidos en sus límites. Segundo, tengo una serie de dinámicas y características propias a su interior y por lo tanto del resto de lo que no es la isla hay una especie de interfase, de una zona de transición, que los ecólogos le ponen muchos nombres, lo ven de manera muy distinta. Nosotros vamos a usar aquí, en el resto de este programa, la palabra interfase. Por ejemplo, la isla Hispaniola a la que nosotros pertenecemos es la 22 isla en tamaño del planeta, la 10ª más poblada del mundo y la isla más poblada de América. En la actualidad podemos hablar de alrededor de 23, 24 millones de personas, 11 y 13, digamos que mal contados y peor establecidos. Cuando hablamos de isla, el 4% de la superficie de todo el planeta está formado por islas. Sin embargo, estamos hablando de la existencia de más de 2,5 millones de territorios que pueden ser considerados islas. Si tomamos en cuenta una isla enorme, grandota, que es Groenlandia, sería el 6%. Ahora, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Que para los investigadores hay aproximaciones distintas a la característica de las islas. Por ejemplo, un investigador, Mayer, en el 67, oigan lo que escribió. Dice él: las islas constituyen un universo mucho más homogéneo y sencillo que los continentes, de forma que pueden evidenciar fenómenos biológicos con una claridad que solo se obtiene en un tubo de ensayo. De hecho, cada biota insular constituye un experimento en sí misma en la medida que es una respuesta a una serie de características físicas, climáticas e históricas inherentes a la isla en la que se encuentra. Es como si la naturaleza hubiera diseñado una serie de experimentos y nuestra labor se limitara a analizar dichos resultados. Pero oigan lo que dice otro investigador, Grant, dice: las islas constituyen sistemas mucho más complejos que los continentes porque en ellas se verifica mayor presión de selección y mucho mayor intensidad coevolutiva, lo que conduce a procesos de especiación mejor definidos y al surgimiento de múltiples mosaicos pequeños, sin fronteras estructuradas y en transición espacial y temporal permanente. Estas dos visiones, la isla como algo mucho más simple y la isla como algo mucho más complejo, son válidas ambas de manera simultánea.
La simplicidad tiene que ver con la homogeneidad aparente de parámetros, pero la complejidad tiene que ver exactamente con la presión evolutiva y con las características de tener muchos mosaicos pequeños. En ese sentido, si nosotros analizamos la isla Hispaniola, vamos a descubrir lo siguiente. Uno, todo el ciclo del agua hidrológico está afectado por las características de la ecología de la isla. Está afectada toda la estructura de biodiversidad y la tendencia, pero sobre todo la capacidad que tiene nuestra isla de resistir, de responder a las presiones externas, a las diversas acciones. Y eso es básico para uno poder entender, por ejemplo, las evaluaciones ambientales, los estudios de impacto ambientales y el impacto de determinadas actividades. Por eso es importante para nosotros saber que hay muchos tipos de islas y nuestra isla a su vez constituye un pequeño archipiélago. Nosotros tenemos más de 32 pequeñas islas, desde islas del tamaño de Saona, de Beata, de Catalina, hasta pequeñas islitas como Catalinita o los Cayos Siete Hermanos, o algunas islas que emergen solo de manera temporal, como aquellas que emergen en el Banco de la Plata y de la Navidad. Por eso, repito, nuestra isla, que es la 22 mayor isla del planeta y la más poblada de América y una de las más pobladas del mundo, es una isla que tiene características continentales, porque las islas se dividen en función de su origen. Por ejemplo, hay islas continentales, islas volcánicas, hay islas coralinas, hay islas que se forman en el curso de los ríos o al interior de un lago, y cada una ya tiene sus propias características. No vamos a entrar en estos detalles, sí saber que la isla nuestra, que es una isla continental porque está asociada a la franja continental, es en última instancia un ensayo de biodiversidad. Tiene toda la complejidad y a la vez la simplicidad que dan las dos definiciones con las que entramos cuando iniciamos. Por eso, para nosotros ver cuáles factores han afectado la biodiversidad de nuestra isla, entendamos que la diversidad biológica de una isla y las tendencias ecológicas que en ella ocurren dependen de su distancia a los continentes, del tamaño de la isla, de la altitud y del perfil orográfico, de la proximidad a otras islas, del origen y la historia evolutiva, de la geología, la geomorfología y la geodinámica, de la siniestralidad, de las corrientes marinas y de los flujos atmosféricos y de oscilaciones climáticas. Fíjense cuántos factores, y solo he mencionado algunos. Por ejemplo, no es lo mismo una isla que está afectada por el viento que viene desde el Sahara cargada de polvo y que varía sus dinámicas climáticas, a otra que esté golpeada por corrientes que vienen desde el polo sur o desde el polo norte de manera continua. Por eso, nuestra isla, que se caracteriza por tener una serie de formaciones geomorfológicas, topográficas, por tener diversas exposiciones a los vientos, tiene una diversidad tan increíble de la que vamos a hablar en la próxima sección. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.